morirás y a dónde irás. Eso se lo pregunto en primera persona a todos los presentes y a aquellas personas que nos escuchen a través de las redes sociales. Y lo quiero generalizar cambiando la interrogación de esta forma. Toda persona, todos morirán. ¿Y a dónde irán estas personas cuando mueren? Porque definitivamente no todo el mundo va para el mismo lugar, aunque decimos que sí van para el mismo lugar. Fíjense, hasta dónde es importante que desmenucemos la cuestión del tema. Porque es posible que usted en algún momento se haya hecho también esa pregunta. Y yo cuando me muera, ¿para dónde voy? Mire, yo creo que no hay un ser humano que no se haya preguntado eso. Pero no es solo que te la haces en cuanto a tu persona, los seres queridos tuyos, las amistades tuyas. ¿Entiendes? ¿A dónde irán todos los seres que mueren en un momento dado? Estas personas, ¿entiendes? Van a ir un momento. Una señora ahí a la mano izquierda. Puedes ir ahí, ¿entiendes? Adriano, mira. Todos pasaremos por ese momento de la muerte. Cuando uno va a un servicio fúnebre, pues tiene esa experiencia en particular y se familiariza con el hecho de que la interrogación no deja de ser muy válida. ¿Por qué? Porque es importante que todo creyente bíblico conozca a fondo, porque alguien te va a interrogar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque es algo que es una gran incógnita que muchas personas quieren saber. Y como todos hemos conocido a alguien que haya fallecido, esté a punto inclusive de morir pronto, pues ustedes, al igual que yo, se van a ver rodeados por la muerte. Para sorpresa, en esa ocasión en particular, habían líderes religiosos en ese evento de distintas sectas, ¿entiendes?, denominadas cristianas. Y la gran incógnita siempre hay que repetirla. ¿A dónde va una persona cuando le toca partir de este mundo? Y como dije, sea una persona, ¿entiendes?, creyente, una persona redimida, o una persona que simplemente haya dicho, yo no acepto la redención, yo voy a ver qué es lo que pasa, ¿entiendes? Porque no estoy seguro qué es lo que pasa. Pues yo quiero que ustedes sepan que todos ustedes tienen el derecho de estar muy seguros y de entenderlo para que se lo puedan explicar a otras personas en una forma razonable que pueda sumarizar, a pesar de ser detenido en la observación bíblica de lo que se está diciendo. Hoy, ustedes que me escuchan, deben considerar qué les sucederá a usted en particular cuando le toque morir, y a otros que no hicieron preparativos para la continuación después de esta vida en particular. Vamos a ir a la Escritura. Segunda Epístola de Corintios, capítulo 5, verso 1. Pablo explica esto muy detenidamente, y a pesar de que hoy día vamos a considerar lo más importante de la cuestión del tema, pues no dejarán de surgir algunas otras preguntas que ustedes se harán en otros momentos. Dice Dios en su palabra, porque sabemos, fíjese qué lindo es no tener dudas sobre estas cosas, pero, o mejor dicho, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y ese que es bien específico,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjense el contraste que hay en este verso. Lo más importante que tenemos que darnos cuenta es el hecho de que todos sabemos que la morada terrestre, ¿ok?, se va a deshacer, se va a descomponer. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1, ¿ok? Estamos perfectamente claros, todo el mundo va a morir, el cuerpo mío un día se va a deshacer, ¿entiendes? Pero somos nosotros, este cuerpo físico que vemos, ese es quien tú eres. Y la realidad que, aunque suene chocante y tú te mires en el espejo y tú digas, esa persona que veo en el reflejo soy yo, en sí quien tú eres en verdad está dentro de este cuerpo, ¿ok? Y tristemente muchas veces no es que nos explica el espejo los detalles que son más importantes, y se nos da a entender y se hace una comparación, ¿ok?, del cuerpo. La escritura lo define como este tabernáculo. Fíjense que usa lo más sagrado, que es el templo temporal de Dios que había en el desierto. Usa la idea de una carpa que está hecha con pieles y postes para definir la vida tuya. En otras palabras, el esqueleto, ¿entiendes?, y la piel que te cubre. Esta comparación de Pablo es vital y dice, entiende, que este tabernáculo definitivamente se va a hacer y que es una morada terrestre. Fíjense cómo le enfoca la escritura. Quiere decir que es la identificación nada menos que del cuerpo humano, pero con la distinción de quien tú realmente eres. Es el que mora temporalmente en ese cuerpo. Esa o ese es quien verdaderamente nosotros somos, y es y debe ser inconfundible. ¿Ok? Quiere decir que lo real es lo que no se ve y no lo que percibimos. Cuando nosotros vemos eso de esta manera, tenemos que empezar a ir creando distintas ideas sobre esto. Y dice que va a ser cambiado este tabernáculo, este cuerpo terrenal, y usa otro tipo de definición en cuanto a estructura. Quiere decir que de carpa, ¿ok?, de carpa, y nosotros hemos visto en tiempos de crisis, gente viviendo en carpa en el sur de la Florida, ¿verdad? Pero dice que en el momento que tú mueres, empieza a usar otro término muy distinto. Habla de un edificio. Y un edificio es muy distinto a una carpa, ¿ok? Porque es algo ya de otro tipo de permanencia. Y es decir, desde el momento que uno muere, la esencia, entiende, que de pronto toma, entiende, el interior que está en este cuerpo, se vuelve algo que es fuerte, duradero, que tiene permanencia. ¿Ok? Hasta este momento es claro, y está hablando tanto de los que se salvan a aquellos que no saben qué es lo que va a pasar con ellos, no tienen idea. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos, Pablo, no voy a entrar en ese tema, yo siempre me gusta hacer referencia a Pablo, aunque discuten, ¿entiendes? Un día hablaremos de ello, ¿entiendes? ¿Quién escribió la epístola, ¿entiendes?, a los hebreos? Les voy a decir simplemente algo. Si no fue Pablo, tuvo que ser un discípulo muy cercano a Pablo, porque la forma
de expresarse de la epístola a los hebreos, tenía que ser un super cerebro espiritual, ¿entiendes? Para poder escribir una epístola como esta. Quiere decir, si no es Pablo directamente, es alguien muy cercano y que fue discípulo de Pablo para poder hablar de esta forma. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Le da a la palabra de Dios aquí el escritor un poder creativo extraordinario. Porque si hablamos de deshacer algo temporal y de pronto se nos habla de un edificio, hermano, ¿okay? Una casa que no es hecha con mano, pero que tiene una permanencia y una durabilidad, ¿entiendes? Que aunque no lo implica aquí en el momento que es eterna, yo quiero que sepa que el concepto es eternidad, al cual vamos a estar, ¿entiendes? Llegando y analizándolo, y es rápido. Fíjate, tanto para uno como para el otro. Mira por dónde viene toda la confusión un poco más adelante. Y dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Un verso muy conocido por todos, que penetrará, fíjate a dónde quiero llegar con esto, hasta partir el alma y el espíritu. Fíjate lo que se nos presenta aquí en la escritura, ¿ok? En estos días que estuve escuchando hablar de este propio momento, se expresaban solamente como que si nosotros tuviéramos alma nada más. Fíjense, ¿ok? Pero aquí dice hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que dentro de esta carpa temporal, ¿ok? De esta tienda portátil, existe dentro un alma y un espíritu que es tan sincronizado, está tan compenetrado uno con otro, que esencialmente parece ser la misma cosa, por la diferencia que la palabra de Dios distingue y hace una separación para que nosotros tengamos una idea más clara de qué cosa es un ser viviente. Porque si no lo entendemos, pues no podemos proyectarnos a la eternidad en este sentido de la palabra. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ya les dije, olvídense de la bomba de la sangre. No, este no es el corazón. Cada vez que alguien se apunta, ay, te quiero con mi corazón. Esa no es la cosa. Es el centro de tu capacidad intelectual. ¿Entiendes? Ese es quien tú eres en verdad. Y es una combinación, ¿entiendes? De un espíritu que es dado por Dios y un alma que es la manifestación de tu personalidad, que es quien tú eres, con la inferencia de que como tú eres una personalidad inconfundible y lo serás por la eternidad, con la diferencia de que quien te da el concepto de eternidad no es el alma, no es la personalidad tuya, sino es el espíritu que Dios sopló a la vida tuya. En este sentido, pues hay mucha claridad entonces de qué cosa es un ser humano si lo miramos de esa forma. Quiere decir que la separación del alma y el espíritu, entiende que es un distintivo que hay que analizarlo. Tú eres un alma singular, pero el alma interactúa con el espíritu, que es el soplo de Dios al ser incubado inicialmente, que lo imparte Dios en el exacto momento en el cual el óvulo es penetrado por el esperma. En ese momento, dicen los científicos, que es una corriente, un chispazo que de pronto acontece dentro de ese óvulo,
que es el impartimiento de vida. A eso hace Dios referencia, que es el momento de la creación de quien tú eres, en ese preciso instante. Ahora, es decir, que el que conecta con Dios y también con tu humanidad es el Espíritu. Quiere decir, en ese momento, ¡pum!, la combinación de alma y espíritu se efectúa y tú te vuelves un ser eterno, pero único y singular. Mira qué maravilla es esta. Ahora, nuestra adaptación es producto de tu espíritu que fue dado por Dios. En otras palabras, Dios siempre hará un reclamo al espíritu, ¿entiendes?, como portador de tu alma. Porque Dios siempre va a demandar a contabilidad tuya en el presente y en el futuro también. Esto es lo que el ser humano, las personas no quieren con Dios: contabilidad. Tener que rendirle cuentas a Dios. Mire, mi querido hermano, a Dios hay que rendirle cuentas. La Biblia específicamente habla de ello. Y dice Juan, que lo presenta en una forma muy simple, siendo Él, ¿entiende?, el que nos presenta el Evangelio en la forma más concisa. Dios es espíritu, con mayúscula, obviamente. Y los que le adoran, eso es ustedes y yo, en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra, es en el espíritu. El alma tiene que sujetarse al espíritu para poder accesar a Dios, para poderle adorar. Y dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Fíjate que no dice opcional, no, es necesario, lo cual implica esencialidad. Fíjense que el énfasis de la adoración es en el espíritu y no en el alma primeramente. No quiere decir que el alma no esté involucrada con el espíritu en la adoración, porque es la identificación de quien tú eres. Tú eres un alma viviente por el impartimiento de vida, entiendes, del espíritu. Tú eres el engendro de lo que Dios hace. Bendito sea Dios. Por eso que también Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice Pablo a los tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique. Santifica significa ser apartado. Hay gente que dice: ay, yo no soy santo. Mira, mi hermano, es esencial ser santo, porque Dios es santo. ¿Entiendes? ¿Y qué quiere decir santo? Porque a veces tenemos ideas místicas, ¿tú comprendes? Y vemos todo esto dentro de un concepto de misticismo sin tener pragmatismo en ello. Santo es una persona apartada. Ustedes todos son santos. Y tú me dices, ¿por qué? Porque ustedes hoy, sin conocerla, mi querida hermana, usted se apartó hoy. ¿Para qué? Para servir a Dios. Por eso está en la casa de Dios. Apartó este tiempo para Dios. Apartó el momento de un acercamiento. Dios, yo quiero venir delante de tu presencia y adorarte. Yo quiero que tú sepas que mi alma tiene sed de ti. Amén. En este sentido de la palabra, bendito sea Él. Él quiere que nos santifiquemos. Y adivina, búscalo en la Biblia si es necesaria. Primero de Tesalonicenses 5:23 dice que te santifique por completo. Amén. Enterito. No que te santifique en parte nada más, no, por completo. ¿Ok? Algo apartado en plenitud. Y todo vuestro ser, mira como Pablo lo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero decir que cuando dijeron alma y cuerpo se equivocaron, porque si no mencionas el espíritu, tú no eres un ser humano.
El ser humano necesita la chispa de vida, porque sin chispa de vida el alma no tiene conciencia de su eternidad. No tiene. Siempre el ser humano siente un anhelo por las cosas de Dios, aunque no lo quiera admitir, porque fue creado a la imagen y con el impartimiento del Espíritu que Dios da, para que sea guardado irreprensible. Mira, hermano, y las personas siempre después que oyen todo esto me preguntan, porque nos sentimos tan chiquiticos antes de las tremendas responsabilidades que Dios nos pone, que decimos, no puedo con ese paquete. ¿Entiendes? No puedo con el paquete. Y en sí, cuando una persona reacciona de esa manera, yo digo, es aquí una persona honesta. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no me pude haber despertado. ¿Entiendes? No me pude levantar, no pude abrir los ojos. Porque si pude abrir los ojos es porque el Espíritu de Dios todavía me tiene con vida. Soy un alma viviente. Y en este sentido soy humano. Y eso es un milagro de Dios. Un ser humano es un milagro de Dios, sea quien sea, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Entonces, todo esto tiene que ver con que Jesús viene. Pues claro, porque el hombre no fue hecho, ¿entiendes?, por una casualidad y sin propósito, porque la gente no entiende esto. Todas las personas que están trabajando y luchando, que fueron a pescar, que están en las gasolineras, que están en las tiendas vendiendo, adivina para quién están trabajando. Para ustedes, porque ustedes van a ser dueños de todo. Esa gente se cree que están trabajando para ellos. No, ellos están acumulando para ti. Y la gente dice, ¿cómo? Sí, así es, tú verás. Sé paciente, entiende lo que les voy a estar compartiendo y enseñando en el día de hoy. Primero se menciona el espíritu, después el alma y último el cuerpo. Quiere decir, nosotros somos una trinidad de la misma forma que Dios es una trinidad: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Lo que muchas veces la gente no entiende, porque cuando hablamos con cuerpo, fíjense que los estoy llevando ahora de un cuerpo terrenal y le estoy diciendo que ustedes están a punto de entrar en un edificio. En otras palabras, están a punto de entrar en otro tipo de cuerpo. Muy importante. Mira, el Salmo 90 dijo algo muy claro, y aquí es lo que yo me baso cuando hablo de mi propia existencia. Los días de nuestra edad, dice la Biblia, son 70 años, y en los más fuertes 80. Y algunos me dirán, no, Dios se equivocó, porque yo te hablo de una mujer que tiene 91. Entienda lo que dice Dios, hay excepción, hay veces la longitud de las personas. Pero tú sabes que el tío mío que yo vi en estos días tiene 96 y no se parece al tío mío de hace 10 años. No se parece. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el cuerpo ya no aguanta más. Por otro lado, la Escritura, cuando habla en Génesis de Raquel, estaba hablando de que su alma estaba partiendo. Fíjate. Quiere decir que a todos le llega el momento de que nos toca partir. Y cuando partimos, la primera cosa que tenemos que hacer es dejar atrás este cascarón que ya no funciona. ¿Ok? Pero eso es parte del plan de Dios.
porque estás a punto de entrar en algo mucho mejor. Santiago lo dice de una forma muy linda. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu, fíjate que no dice sin el alma, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hace una comparación inclusive con la fe, pero esa no es la parte que me interesa ahora, sino la parte de que el cuerpo sin espíritu está muerto. Estamos hablando de la muerte en sí. Pero ¿a dónde es que volamos? Como Raquel. ¿A dónde voló Raquel? ¿A dónde es que partimos? ¿A dónde es que vamos? Porque la realidad es que no todo el mundo va para el mismo lugar. ¿Ok? Cuando yo escuché esta semana que todo el mundo va para el mismo lugar, yo digo, ay, el pobrecito, si supiera la realidad. ¿Entiendes? Porque qué lindo es pensar que todo el mundo va para el cielo. Yo quiero que todo el mundo vaya para el cielo. Jesucristo quiere que todo el mundo vaya para el cielo. Pero como Jesucristo no va a obligar a nadie a que vaya al cielo para que digan, como dice la juventud a los padres hoy día, ay, qué aburrido están en Disney World, están en la playa paseando, están en algún sitio divertido. Dice, llegamos ya, ay, qué aburrido está esto, ay, aquí no hay esto, aquí no hay. Olvídate de lo que no hay y bendice a Dios por lo mucho que hay en la vida. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, mira lo que ocurre. Cuando el alma es desvestida, mira qué palabrita es. Todos ustedes están familiarizando con desvestirse, porque ustedes ayer no tenían esa ropa puesta. ¿Ok? Ustedes en un momento dado se desvistieron, se bañaron, se volvieron a vestir. Y mira lo que dice la Biblia sobre desvestirse. Segunda de Corintios 5:2. El próximo verso después del texto. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos. Quiere decir que el cuerpo, cuando muere, se queda tieso, pero el espíritu y el alma andan buscando ser revestidos. Mira qué terminología es esta. ¿Ok? De aquella nuestra habitación celestial. Quiere decir, acaban de morir, tanto uno como el otro, y los dos anhelan ser revestidos de una vestidura celestial. Y el término celestial está asociado con eternidad. Pero usted me preguntará entonces de pronto a mí, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo le voy a explicar por qué se vuelve tan confuso todo esto. Porque de la misma forma que la palabra de Dios habla y dice, la palabra de Dios habla y dice, en el verso 3, ahí donde estaba leyendo en el texto, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Quiere decir, el espíritu y el alma se sienten desnudos sin un cuerpo. Está habiendo una transformación. Muchas gracias. Está habiendo una transformación de vestimenta. Tanto el salvo como el perdido. Y ambos van a ser vestidos o revestidos de una vestimenta espiritual. Fíjate cómo es esta cosa. El momento ese que llega, el momento que lo terrenal queda atrás,
pero se entra a otro estado de morada, es crucial. Porque la pregunta es, la repito, ¿dónde sucederá eso? ¿Dónde es ese revestimiento? ¿A dónde es que vamos? Y rápidamente nosotros lo que queremos coger es la totalidad de muchos pasos y consolidarlos en uno, y es imposible. Ahí es el primer error. Y el primer error lo comete la Biblia. Tú me dices, ¿cómo que la Biblia comete un error? Sí, en traducción. Que se cogen ciertos términos y se trata de simplificar, y lo que crea más confusión, ¿entiende?, que explicación. Mire, los dos, los salvos y los perdidos, van a un solo lugar. Fíjate esto, escuchen, no se pierdan esto aquí, es muy simple. Van a un solo lugar que se llama Hades. Pero el problema o la solución es que Hades tiene dos compartimientos. Fíjate por qué la gente, la versión que me gusta a mí, Reina Valera del 60, comete el mismo error que la Biblia en inglés, que ambos términos, ¿entiendes?, que voy a exponer y explicar, los combina en uno y viene la confusión. Porque si ambos van al Hades, pues pensamos que la gente van a estar en el mismo lugar, tanto los salvos como los perdidos, ¿verdad? Suena así, pero no si el lugar tiene dos compartimientos. Y la distinción está en una palabrita, que esta palabra, que en hebreo es Sheol, que lo que significa en hebreo es un sitio oscuro, ¿ok? Es llamado, por otro lado, en otro momento dado, no es en el mismo tiempo, ese mismo lugar que es traducido infierno, no es infierno, pero se traduce en ambos casos, ¿entiendes?, cuando el término correcto sería Gehenna, y Gehenna es algo muy distinto, y ya lo verán porque lo estoy masticando suavecito para que no se pierdan, para que mastiquemos y no nos lo traguemos y nos quedemos atorados, ¿entiendes?, con un grave problema bíblico teológico que muchos evangélicos que han estado 20 y 30 años en la iglesia no se lo han explicado con claridad. Fíjate cómo es la cosa. Si el lugar Hades tiene dos compartimientos que son opuestos, ¿cuáles son? Primero, y si se llama Hades erróneamente, que nosotros en español le llamamos infierno, la idea es que cuando la gente se muere, van directo al infierno, ¿verdad? Que es como muchas veces se lo predicamos nosotros a la gente, todo lo hemos hecho, no nos sintamos bien, pero no es así. El infierno no es el lugar donde van las personas cuando se mueren. Las personas van, ambos, los salvos y los perdidos, al Hades, al lugar que primeramente es una oscuridad, pero que tiene dos compartimientos. En uno hay luz y en el otro hay oscuridad. Mira qué cosa curiosa esta. Al lado de la luz se le llama paraíso. Y al lado de la oscuridad no es infierno, se llama tormentos. Cuando la gente perdida muere, no va al infierno, van a tormentos. Y los salvos van a paraíso. ¿Entiendes cómo es la cosa? Pero ambos están en el Hades, que antes eran en el centro de la tierra, pero en otra dimensión inaccesible. Por eso es que la gente no lo pueden encontrar, porque no es en la misma dimensión. ¿Entiendes? Es una dimensión
inaccesible, ¿entiendes? Para los vivos, es solo para los muertos, porque son dos tipos de espíritus muy distintos que van allí. Uno, un espíritu de luz, y otro, un espíritu de oscuridad. El que es espíritu de luz va para el paraíso, y el que es espíritu de oscuridad va para tormentos. Pero no es el infierno. Fíjense, más que un poquito, vuelva más calma. El lugar donde están los espíritus sin cuerpo, porque acuérdense que están desvestidos, el término que vimos en la Biblia, ¿verdad? Estas personas están sin ropa, vamos a llamarlo así, pero están buscando ropa. ¿Y qué me pongo? ¿Entiendes? Y a ambos le van a dar un cuerpo celestial, que significa espiritual. ¿Ok? Pero son muy distintos los cuerpos que van a tener. ¿Entiendes? Porque al decir que hay dos compartimientos en el mismo Hades o en el mismo Sheol, pero que Sheol no es infierno, porque el infierno viene después. ¿Ok? Por eso es que hay otros versos que se vuelven difíciles para muchos evangélicos decir, pero es más fácil decir, si aceptas a Cristo vas para el cielo, y si lo rechazas te vas para el infierno. ¿Verdad que así es como siempre lo hemos predicado? ¿Entiendes? Pero no es así la cosa. Y por eso la gente se confunde. Ok, ahora, si aclaramos de nuevo que la versión Reina Valera, la que yo uso, la que más me gusta, la versión del 60, que mucha gente quisieran destronarla, ¿entiendes? Comete este error. Entonces, por eso que las iglesias evangélicas han estado confusas muchas veces en este tema. Pero la definición entonces de Hades sería más correctamente la siguiente. El Hades es el lugar donde dos tipos de gente muy distintas van ambos, y la única clasificación de ambos, sean salvos o perdidos, es espíritus incorpóreos, porque hasta ese momento no han recibido cuerpo. ¿Ok? Hasta ese momento no han sido revestidos, ¿entiendes?, del cuerpo permanente que van a tener. Entonces, vamos a entender de pronto un verso que ustedes lo han citado muchas veces, Mateo 16, 18. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Y las puertas, si yo digo cierren las puertas, ¿cuántas puertas hay que cerrar? Todas. Esto es buena la respuesta, porque es plural, ¿verdad? Si fuera singular, fuera puerta. Es decir, que no hay una sola puerta para el Hades. Hay una puerta que dice la Biblia que es ancha. Los que entran por la puerta ancha van a perdición, que es el lugar de tormentos. Y los que entran por la puerta derecha y estrecha van para paraíso. Pero ambas están en el Hades. Un sitio aparte, en otra dimensión, donde no hay acceso entre los vivos y los muertos. Por lo cual no te pueden escuchar los muertos, ni los vivos pueden ir allí. Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades, quiere decir que no hay una sola puerta para el Hades, ¿verdad? Automáticamente le expliqué que son dos puertas. No prevalecerán contra ella. Si nosotros nos damos cuenta que todo lo que está en el Hades no tiene la capacidad
de actuar en contra de la iglesia, ¿ok? Porque no pueden ni siquiera accesarla. Es por ese motivo. No se distingue muchas veces, por mucho, entre Hades y Gehenna, porque uno parece igual que el otro, porque Hades, en la parte de la perdición, es el lugar de los tormentos. Y la gente se cree que los tormentos es idéntico al infierno. No, escúcheme. Y lo digo para tristeza de los que van a ir a perdición. Porque primero, antes de que sean lanzados al lago de fuego, van a tener que ir a tormento, a sufrir. Un lugar oscuro, de sufrimiento. Y no solo es un lugar de sufrimiento, es un lugar donde no hay ni comida ni agua. Ese es el Hades. Ese no es el infierno. Es un lugar de sufrimiento, de oscuridad. Es un lugar que cualquiera que está allí ya tiene una buena idea de que no está en el cielo, ni que va a ir para el cielo, ni que va a ver a Dios jamás. ¿Tú comprendes? En el sentido de estar con Dios. Y esa como es la cosa, pero hay que mantenerlo así para uno evitar mucha confusión. Así que si el Hades o el Sheol es el lugar de la oscuridad y nosotros entendemos que la puerta estrecha conduce a paraíso y la puerta ancha conduce a tormento, y esa es la forma en la cual los evangelios la presentan con mucha claridad, escuchen lo que dice Hechos 2:31. Hablo de la resurrección, dice la Biblia, de Cristo. Fíjate, están hablando ahora de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Por qué? Porque no está diciendo, y la gente se confunde, ¿entiende? De que Jesús, a donde fue al infierno. No. Jesús, donde fue a paraíso. Porque en otra porción de las Escrituras dice, ¿entiende? Y habla de que hubo que hacer preparativos para que ensanchara el Hades su boca, porque Dios nunca quiso que tanta gente se perdiera, pero muchos más escogieron perderse que no tenían que haberse perdido para nada, porque no eran los planes de Dios que eso fuera así. Dice, ni su carne, hablando de Jesús, vio corrupción. Quiere decir, Jesús cuando va, muere, se presenta de pronto en el Hades, pero se presenta en la parte que es paraíso. Y le digo, señores, ¿cómo están? Me vengo a presentar. Ustedes siempre creyeron que yo llegaría y aquí estoy. Vengo a decirles que se preparen, ¿entienden? Porque la cosa se va a poner buena de verdad para ustedes. Están tranquilos, están comiendo bien, están tomando bastante, se están bañando, todo está en orden, ¿verdad? Buen aire acondicionado, qué bueno. Cuánto me alegro por todos ustedes. ¿Entienden? Entonces fue declarado, porque mira la curiosidad de esto. La cuestión es que aunque hay dos compartimientos en el Hades, hay capacidad de ver o de mirar de un lado para el otro. Eso es lo más horrendo, porque es una cosa que tú te pierdas, ¿entiendes? Pero cuando tú mires para el otro lado y veas a la gente lo cómodo que está allá del otro lado, ahí es donde la cosa se pone fea de verdad. Quiere decir que es una tortura mental lo que le cae arriba a la gente, como no se la imaginan, hermano. Ahora, para esto hay que ir a algo muy clásico, ustedes lo conocen bien, ¿ok? Que es Lucas 16. Ahí se nos habla del caso más conocido donde esto es explicado, que es el caso donde las Escrituras, los Evangelios nos hablan del rico y Lázaro, ¿verdad?
Todos ustedes conocen la historia. Dice la Escritura en Lucas 16, 22, aconteció. Vamos a parar ahí con esa palabra. La gente dice, no, que eso es figurativo. No. Aconteció no es figurativo. Aconteció fue que es un hecho real. Que esto sucedió como la Biblia dice que sucedió. ¿Ok? Que murió el mendigo. Se muere. Y fue llevado por los ángeles. Aquí responde a muchas preguntas que tienen a veces esta gente evangélica. Fue llevado por los ángeles. Cuando tú te mueras y te vengan a buscar los ángeles, sonríele, porque te van a llevar por un lugar bueno. ¿Ok? Si te vienen a buscar los demonios, yo he conocido gente que se han sonreído con los ángeles y he conocido gente muriendo que los vinieron a buscar los demonios también. Y créeme que las expresiones en sus caras eran muy distintas. ¿Ok? Los he conocido. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así era conocido por los judíos históricamente como el seno de Abraham, el lugar del reposo, ¿ok? El lugar de la tranquilidad. Dice que allí estaba Lázaro tranquilito, ¿ok? Pero dice también ese verso que murió el rico y fue sepultado. Aquí no hay lugar a duda de que el rico se muere y ¿para dónde lo llevaron? Para la tumba. Pero la tumba, ¿entiendes? Tiene que entregar los muertos. La gente no se queda ahí en el hueco, la gente se cree que se quedaron en el hueco. Dice el próximo verso, y en el Hades, cuando abre los ojos, ya no estaba en la tumba. Dice que estaba en el Hades, pero estaba en el lado que se llama tormentos. Vamos a ver. Y vio de lejos a Abraham. ¿Ves lo que te estaba diciendo? Que tú puedes estar en el lugar de la gente perdida y mira por allá. Y estaba viendo a la gente que estaba bien. Hoy día la cosa es al revés. Yo fui a ver a mi hermana a Los Cayos. Y cuando pasé de regreso, pasé por el puerto y ahí estaban los barcos en fila. Todo el mundo pasándola bien, divirtiéndose. La gente estaba contentísima. Tú comprendes. Vaya, ¿qué te quiero decir? Más feliz no podían estar. ¿Tú comprendes? Todo el mundo estaba ahí felicísimo. ¿Ok? Pero en el Hades vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En otras palabras, estaba en un lugar de protección. Entonces, él dando voces. Voy a parar un poquitico más, porque hay veces nos apuramos. ¿Entiendes? Usted me manda 5 minutos más a mí. Qué curioso que abre los ojos. Y desde el momento que abre los ojos, hay gente que te dice que cuando te mueras ya no vas a conocer más a nadie. Mira, si tú no conocieras más a nadie, ya no eres tú. ¿Ok? Porque tú jamás podrás dejar de ser. Pero abre los ojos, tanto uno como el otro. Porque Lázaro sabía que el que estaba al otro lado era el rico. Porque la semana pasada le había pedido una limosna, ¿entiendes? Y lo maltrataron más bien. En vez de ser bueno y generoso, ¿entiendes? Lo que le dijeron, échate para allá por Diosero, a ti que estás apestando la calle. Porque no queremos a veces a otros seres humanos para nada. Y no tenemos ni la consideración de compartir de la abundancia que muchas veces tenemos. Pero el otro, desde el momento que despierta, empieza a dar voces y decir, Padre Abraham, lo reconoce. Dice, ten misericordia de mí. Ahora sí sabe orar, antes no sabía orar.
Ahora sí sabe pedir ayuda, antes no quería ayuda. Y envía a Lázaro, mándalo para acá, para que moje la punta de su dedo. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que va a un restaurante y le dice al camarero que por favor, que vaya allá atrás y moje la punta de su dedo en una nevera fría y le sirva una gota de agua fría? Si le traen un vaso de agua y dice no tiene hielo, y si le traen con hielo y si no tiene limón, ¿entiendes? Y si le echan limón le dice pero no le pusieron un sorbente, nunca están contentos, ¿entiendes? Absolutamente con nada. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que hay llama, pero todavía no es el infierno. ¿Ok? Quiere decir que hay un calor en el lugar del tormento, pero tan fuerte que aunque no te esté dando la candela directa, estás en tormento. Pero Abraham le dijo, porque no fue ni Lázaro, mira a Abraham y dice, ¿qué puedo hacer yo? Abraham le dijo, hijo, esto es lo más doloroso, que él podía haber sido un hijo de Dios. Él podía haber sido un hijo de la fe. Acuérdate. Hay gente que dice que en el infierno no hay memoria. ¿Y de dónde salió esta palabra acuérdate? Dejan la gente de tener memoria. No, si el tormento más grande que hay es saber que tú tuviste la oportunidad, ¿entiendes?, de un mejor bienestar y tú optaste por lo que no valía la pena. Las palabras de la pastora Adriana. ¿Ok? Optaste por algo que no era tan importante. No quiere decir que muchas cosas que tú y yo hacemos, ¿entiendes?, que no son malas, ¿entiendes?, pero no son las más importantes muchas veces. Y hay gente que sí busca lo importante, y hay gente que siempre va a estar dispuesta a ver cómo te roban la bendición. Pero ¿para qué vas a ir a la iglesia otra vez si tú no fuiste la semana pasada? No hay que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Para qué? ¿Para qué tanta religiosidad? Si al fin y al cabo son una partida de hipócritas esa gente allá en la iglesia. No es ese lo que dice la gente. Mira, mi hermano, donde quiera que tú vayas, tú vas a chocar muchas veces con cosas que te disgustan. No vayas a pensar que yo siempre que vengo a la iglesia siempre es una experiencia bonita. Hay veces que ni he entrado ni por la puerta y ya me han pasado 20 cosas. ¿Entiendes? Que de pronto nos vamos. Hermana, no estabas tú dando la vuelta, ya te ibas a ir. Te dice, pero ¿dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a ir a meter? Y de todo. Y de pronto alguien te convenció, entrante y de todo. Y ni siquiera sé tu historia todavía, ya me la contará de cómo es la cosa. Pero la realidad es que en medio de toda esta cosa le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Fíjate lo bueno que es Dios, por eso es que la gente no se da cuenta. Dios es tan bueno con los malos que hoy día, ¿entiendes?, se están divirtiendo muchísimo, están disfrutando, porque vamos a reconocer que hay muchas cosas lindas en este mundo, ¿entiendes? Iglesia, hay muchas cosas que no tienen que ver nada con la iglesia. Tú comprendes que son de mucha recreación y agradable. ¿Entiendes? No. Acuérdate que tú recibiste tus bienes. Ya lo tuyo lo recibiste. Lo que te tocaba a ti es bueno, ya tú lo tuviste. ¿Ok? Y Lázaro también males. Lázaro no la pasó tan bien que digamos en este mundo. Ahí está la Biblia. Cuando tú la pases mal, en algunos momentos, yo la he pasado,
Yo y mi hermana reflexionamos sobre muchos momentos malos que tuvimos en nuestra vida, en nuestra familia, de escasez, de problemas, de dificultades. Y hoy día la preocupación que tiene es dónde van a meter tanta plata. ¿Entiendes? ¿Qué van a hacer con la... Ahora ese es el tormento temporal. ¿Y qué hago? Con toda esta plata. ¿Y qué voy a tener más? Mi hermana, y si pasa un huracán otra vez y tú pierdes 500,000, 200,000 que vas a tener de más, pero si a esos 200,000 más tú le quitas 500, subiste o bajaste, entonces tú vas a sacrificar y esforzarte, ¿entiendes?, para ganar 200,000, con el riesgo de que puedas perder 500,000, ¿entiendes? ¿Entiendes? Le digo, vende tu casa y múdate para Altamonte, allá donde yo vivo. Yo vivo cerquita, hermano. ¿Ok? Yo vivo nada más que a 4 horas de distancia. ¿Ok? Y ahora cuando regrese me tocan 4 horas más. ¿Ok? Y nunca llego tarde. ¿Ok? Siempre estoy aquí los domingos. ¿Ok? Y la pongo a pensar, me dice, no me digas eso, porque no quiere ni pensar en la posibilidad de que pueda venir otro huracán. El esposo es ingeniero, biólogo, marino, científico, entiende que sabe más que nadie de cómo funciona el global warming y de todo, y él sabe que los callos se van a hundir. Y él vive en el medio de un callo que cuando yo pasé por el lado faltaba un pedacito así nada más para que el agua tapara la calle. ¿Ok? Hoy mismo. Ahora, mira lo que le dice. Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y la pregunta que yo me hago es, Lázaro en paraíso, que los dos están en el Hades, pasaron el lugar de la oscuridad, que es la muerte, ¿entiendes? Y después de pasar entraron a otro lugar porque tenían que ahora recibir un edificio como cuerpo, un cuerpo que ya no es temporal, que va a ser por la eternidad. Y esto debería sonar bueno, un cuerpo eterno, pero ¿para qué? ¿Para disfrutar eternamente o para sufrir eternamente? ¿No hubiera estado mejor, tú comprendes, pensarte que después que te mueres se acabó todo? Pero esa no es la realidad de cómo es la cosa. Entonces, esta aclaración es vital para entender el proceso en desarrollo, y la pregunta es, ¿a dónde escogerás, Ofelia, tú y yo, ir? ¿Para donde fue Lázaro o para donde fue el rico? A la gente le encanta ir para allá, para donde están los ricos. ¿Ok? Hoy hay mucha gente rica que se está divirtiendo mucho. ¿Ok? Si tú lo dudas, vas a mirar, ve a donde tú quieras. Ve a Facebook y lo vas a ver ahí toda la gente que la están pasando de lo más lindo y de todo. A mí me invitaron también. Yo dije, mira, gracias, estoy muy agradecido, pero yo voy a ir a la iglesia, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que va a suceder allí? ¿Entiendes? Le digo, aquello va a ser espectacular. Para donde yo voy es algo espectacular, porque tienen una recompensa eterna. Y la pregunta es, ¿morirás? ¿Y a dónde vas? Yo no lo hice directamente para que usted no lo tomara personal, tú comprendes, pero la realidad es, morirán y a dónde irán. Lo puse bien lejos, tú comprendes, porque o si no, esa señora que está ayer me escuchó ahí sentada, me escuchó hace 35 años y por poco tiene un pleito con una amiga porque ella le dijo, tú le contaste a ese que está ahí arriba todo lo que yo he hecho en mi vida, tú
comprende, y te voy a dar 2 galletazos porque quieras de comer la cosa. Mire, estemos en pie en esta tarde. Me despido de todos ustedes en el internet y la pregunta es: ¿morirán y a dónde van?